Bien, buenas noches a todos mis hermanos que en este tiempo están con nosotros. Quiero compartir con cada uno de ustedes esta programación como es el poder de la palabra de Dios. Bien, hemos tenido un día un poco agitado, sí es verdad, pero lo importante es que estamos aquí compartiendo de su palabra, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia del Señor, gracias porque Él con su infinito amor nos bendice cada día. Quiero darle, antes de empezar esta programación, darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial a través de la oración, mis queridos hermanos. Y quiero que ustedes allá donde se encuentren, en sus hogares, de pronto en su lugar de trabajo, o donde les haya cogido esta programación, cuando son las 21 horas con 15 minutos, vamos a iniciar el programa El Poder de la Palabra de Dios. Padre, en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, te agradecemos lo bueno y maravilloso que tú eres con tus hijos, con tus siervos, Padre Celestial. Y queremos servirte en todo tiempo y en todo lugar. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, que estás en los cielos, para bendecirte y proclamar tus maravillas, las maravillas de nuestro amado Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en aquella cruz. Gracias, oh Padre eterno. Abre en esta noche nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, y que sea el Espíritu de Dios, Señor, penetrando con una palabra de poder, para honrarte y bendecirte en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Señor. Así también como ministro tuyo te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana, o cualquier persona que nos esté sintonizando a través de las redes sociales. Bendícelos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, nos quedamos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, estamos en la programación El Poder de la Palabra de Dios. Le decía cuando iniciamos esta programación, hemos empezado un poquito tarde, si es verdad, pero tuvimos una dificultad en la tarde. Bueno, no le llamo dificultad, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy por la tarde, y nos cogió también parte de la noche, hemos avanzado un paso más, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Pues tanto mi esposa como su servidor, nos hemos incorporado, nos hemos graduado el día de hoy, en esta tarde y parte de la noche, como les decía, de licenciado, pero en teología esta vez. Ya no tan solo en educación, también en teología, porque es necesario, mi querida hermana, mi querido hermano que me ves, que tú entiendas que es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y el Señor les dice, a través de sus discípulos, a través de los apóstoles, que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Pero claro, tú puedes ir a cualquier instituto, a cualquier universidad bíblica, pero si no tienes el poder del Espíritu Santo que debe morar en ti, no vas a entender nada. Créeme, mi hermano, no vas a entender las Escrituras. Pero por su infinita misericordia y su infinito amor, el Señor nos ha dado ese don tan precioso de discernir su palabra. Y es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes en esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Un saludo para mi esposa, la felicito, ¿verdad? Que siga adelante en los caminos del Señor, como su servidor también, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús, sea bendito su nombre. Quiero saludar también a cada uno de mis hermanos que se están conectando en este momento. De pronto se sorprenderán que salimos en la noche, pero como les comenté, es porque tuvimos la incorporación de la licenciatura en teología y nos cogió también parte de la noche. Pero bueno, lo importante y lo bueno que estamos aquí, mis queridos hermanos, para compartir la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, dice su palabra, pero su palabra, su escritura, no pasarán. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, estamos viendo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos a entrar ahora a un nuevo capítulo, como es el capítulo 12. Vamos a iniciar del 1 en adelante, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a entrar en oración.
Que sea el Espíritu de Dios honrando cada una de sus vidas y que sea el mismo Espíritu de Dios dándonos entendimiento de su palabra. Capítulo 12, verso 1 en adelante. Y así reza la poderosa palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que le había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Permiten, mis amados hermanos, me disculpan. Bien, ahora sí, bájale un poquito el volumen. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, del 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Sea bendito su nombre. Que sea el Espíritu de Dios dándonos discernimiento y sabiduría a través de su siervo. En el nombre de Jesús, para su gloria lo hacemos, Señor. Amada iglesia que me escucha, amados hermanos, en estos versículos que hemos leído, como es el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11, nos trata de enseñar el Señor que solo Jesucristo es el único ungido. Y es el título que le he querido dar a esta clase, mis queridos hermanos. Jesucristo, el único ungido. Sea bendito su nombre. Y pasemos a la palabra, mis queridos hermanos, porque el tiempo apremia. Dice en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Sea bendito su nombre. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, resucitamos. Somos criaturas nuevas porque tenemos un nuevo nacimiento. El Señor nos dice en su palabra que cuando nosotros aún no conocíamos al Señor, estábamos en este mundo, estábamos enclaustrados en este mundo. El maligno nos tenía con sus cadenas atados, ¿verdad?, a este mundo tan perverso, que el maligno lo trastornó y lo corrompió. Pero el Señor, en su infinito amor y sabiduría, nos escogió de entre la humanidad, ¿verdad?, para que en este tiempo estemos haciendo su obra bendita, su obra redentora. Por eso, amados hermanos, en esta noche yo te pregunto, ¿tú realmente has resucitado nuevamente? ¿Has dejado atrás todo aquel hombre insensato como éramos antes? Ciegos que andábamos en este mundo. El Señor nos rescató. El Señor nos redimió. El Señor nos compró con precio de sangre y hemos nacido de nuevo.
Entonces, mis queridos hermanos, amadas hermanas, si tú eres un nacido de nuevo, tienes que hacer entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial que está aquí en su palabra. Sea bendito su nombre. Y en el versículo 1 nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Recordamos que en la clase anterior habíamos visto nosotros, amada iglesia, ¿verdad?, cómo nuestro amado Salvador Jesucristo había resucitado a Lázaro. Que cuando en el instante le informaron al Señor Jesucristo que Lázaro había muerto, el Señor no se apresuró a ir a verlo. Tuvieron que pasar 4 días para que nuestro amado Salvador Jesucristo, en su infinita sabiduría, fue a visitar a Lázaro, pero en la tumba, porque había muerto, ¿verdad? Vimos en la clase anterior, pero Dios, a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y el capítulo 12 es a continuación de lo que vimos en la clase anterior. Y dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania, donde se encontraba viviendo Lázaro y sus 2 hermanas. Versículo 2 dice: y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Vean, mis queridos hermanos, dicen que le habían preparado una cena al Señor, a nuestro amado Salvador Jesucristo. Nosotros ahora hacemos lo mismo. El Señor en su palabra me enseña, ¿verdad?, que cuando nosotros invitamos a algún hermano a nuestro hogar, a nuestra casa, como huésped, y le damos, aunque sea un vaso de agua, mis queridos hermanos, lo estamos haciendo como que fuera para el Señor. Porque todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para Él. Sea bendito su nombre y su palabra aquí en la Escritura. El Señor Jesucristo me enseña en su palabra que debemos actuar de esa manera. Pero mis amados hermanos, ¿nosotros realmente estamos actuando así? ¿O no recibimos a nuestra casa nunca a nadie? Simplemente no los invitamos. Pero es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos ese espíritu de hospedador en nuestro hogar, en nuestra casa, y poderle compartir de lo que Dios nos da, porque todo proviene de Él. Por lo tanto, amados hermanos, es mejor dar que recibir, dice el Señor en su palabra. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir aquí en este versículo. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Nosotros tenemos que estar sentados a la mesa con Jesucristo. Cada vez que compartimos su palabra, Él viene y está al lado mío. Sea bendito su nombre, porque Él está aquí. Jesucristo está aquí. Está con ustedes allá donde se encuentren y acá también. Porque Él es omnipresente. Sea bendito su nombre. Es decir, está en todos lados, mis queridos hermanos. Si nosotros tenemos claro la palabra de Dios, vamos a entender lo que el Señor quiere en estos versículos que entendamos. Y le hicieron una cena. Dice, Marta servía, afanada por los quehaceres, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que se sentaba a la mesa con el Señor para compartir y escuchar lo que Jesucristo le iba a decir. Hoy, en esta noche, cuando son las 21 horas, 30 minutos, Jesucristo quiere compartir también contigo, mi hermano, una palabra. Una palabra que te edifique, mi querido hermano. Una palabra para que tú, si te has apartado del Señor, vengas en esta noche y te reconcilies con Él. Ven a la mesa del Señor. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu entendimiento para que el Señor entre en tu vida y se quede
sellado, como dice el Señor en su palabra. Pues conociéndolo y aceptando a nuestro amado Salvador Jesucristo, nos envía su Santo Espíritu y queda entre nosotros sellado para siempre, dice. Sea bendito su nombre. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, aquella vez nos narra el capítulo 28, ¿verdad? Versículo 19 del Evangelio de Mateo. A sus discípulos le dice, siempre estaré contigo. Siempre estaré con vosotros hasta el fin de la humanidad, de este mundo y de mi vida. Por eso, mis queridos hermanos, si Jesucristo está con nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué yo me afano, me preocupo de lo que sucede en este mundo? Claro, también es verdad, mis queridos hermanos, que si yo tengo una dificultad, tengo una deuda, tengo un problema, no me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada. Voy a esperar que el Señor venga con su Santo Espíritu y me lo resuelva. No, mi hermano, no es así. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a dar discernimiento, ¿verdad? Valentía y fortaleza para salir de ese problema. Porque el Señor no va a sacar el problema de tu camino. Será el Santo Espíritu que nos da el discernimiento para que nosotros allí actuemos. Porque Dios hace su parte, pero tenemos que hacerla también nosotros, la nuestra. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Ya lo hemos aceptado en nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios ya hizo lo suyo buscándonos de entre la humanidad. Nos sacó de ese lodo cenagoso que vivíamos. Nos sacó de las tinieblas que vivíamos y ahora estamos en su luz admirable para hacer, ¿verdad? Y proclamar las maravillas de Jesucristo y de nuestro amado Padre Celestial. Sentémonos con Él. En esta noche nos hemos sentado aquí en este lugar para aprender un poco más del Señor Jesús, para acercarnos un poco más a Él a través de su palabra, a través de esta programación. Siéntate con Jesucristo a leer su palabra para luego ponerla en práctica, para luego cumplirla, porque eso requiere el Señor y Él se agrada de eso cuando sus fieles, cuando sus hijos hacen la voluntad de Él. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, entonces en este versículo tan precioso dice que Marta servía. Marta está tipificado aquí en los hermanos que se preocupan de tener todo limpio cuando viene algún predicador. Y está bien eso, ¿verdad? Está muy bien. Se preocupa por tener la iglesia limpia y está muy bien eso, correcto. Pero cuando ya está el siervo del Señor, está el predicador o está el pastor o quien vaya a llevar la palabra, ¿verdad? Todos tenemos que estar atentos a esa palabra. Todos tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir a través de ese varón, a través de esa varona que viene y trae la palabra para aquellos que están hambrientos del Señor. Para aquellos que quieren reconciliarse con Dios. Para aquellos que nos queremos un poco más acercar a Él cada día. A través de su palabra. A través de estas enseñanzas. A través de la adoración. A través de la comunión que tenemos que tener con nuestro amado Salvador Jesucristo diariamente. Porque dice el Señor en su palabra, son nuevas sus misericordias cada día. En cada mañana. ¿Verdad que sí? Es preciosa la palabra, mis queridos hermanos. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Precioso versículo. Amados hermanos, María, hermana de Lázaro y hermana de Marta, hizo la mejor parte.
Así como ella en otros versículos del propio Evangelio de Juan, ¿verdad?, nos enseña que cuando nuestro amado Salvador Jesucristo estaba en su casa, Marta se afanaba, como dice aquí el versículo, por hacer las cosas, por tenerlo al Señor cómodo, que sus discípulos se sienten. De pronto estaba en la cocina cocinando para que todos se sirvan algo de comer o algo de beber, ¿verdad? Se afanaba por los quehaceres de este mundo, pero no se concentró en escuchar la poderosa palabra que traía Jesucristo para sus vidas. Y hoy esta palabra es para nosotros. No seamos como Marta, afanada por las cosas del mundo, ¿verdad? Seamos, como dice aquí en el versículo 2, como Lázaro, que se sentó junto a la mesa con Jesucristo para atender y escuchar su palabra. Seamos como María, que cogió un perfume, dice aquí en el versículo 3, de nardo puro, de mucho precio, vean, de mucho precio. Nosotros muchas veces no queremos ayudar a algún hermano cuando se encuentra mal económicamente, ¿verdad? Claro, la crisis está tremenda en estos días, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, es verdad. Pero si yo tengo y puedo compartir con un hermano que le haga falta, yo le doy. ¿Le das tú? Pues el Señor nos dice en su palabra que así tenemos que actuar. María no escatimó esfuerzo, no midió que estaba muy caro, que se va a derramar, no. María tomó 1 libra de perfume, dice, de nardo puro, de mucho precio. Mi hermano, muchas veces nosotros, teniendo comodidades, no le damos a la persona, a los hermanos que realmente no lo tienen. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el hombre actúa de esa manera? ¿Verdad que el hombre tiene un espíritu de egoísmo y de querer solo para él todo? Pues mis queridos hermanos, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que seamos como María. No veamos precio, ¿verdad? No veamos que está muy caro y démosle al Señor cuando vamos a la congregación. Porque cuando nosotros vamos a la congregación, mis queridos hermanos, junto con mis amados hermanos y conformamos la iglesia, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos solo recibir, pero nosotros vamos para dar también. Para darle al Señor todo nuestro tiempo. O ese momento le das al Señor tu tiempo. Para darle al Señor toda adoración, toda gloria y potestad a sus pies. Vamos junto con los hermanos que formamos la iglesia. Vamos, mis queridos hermanos, para dar de pronto un abrazo a algún hermano que lo necesita, que está pasando por problemas en su vida, problemas emocionales o problemas económicos de pronto. Allí están los servidores del Señor, para estar pronto al frente y poderlos ayudar y hacer lo que María hizo. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió a los pies de Jesús. Amados hermanos, déjame decirte que no hay gloria más alta, no hay bendición más preciosa que estar a los pies de Cristo en adoración. Sea bendito su nombre. María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor perfume. Qué precioso es el Señor. En este momento, este lugar, mi casa, mi hogar, se está llenando del perfume, de ese olor fragante, y va a los pies de Cristo, porque estamos proclamando y exaltando su santo nombre. Se llena el perfume y bendición en este lugar. Este es el lugar bendito de Dios, porque estamos haciendo y compartiendo su divina palabra. Estamos
enseñando y aprendiendo lo que el Señor nos dice a través de la Escritura, que nos enseña con el poder del Espíritu Santo para cada uno de ustedes y para su servidor, dando honor y gloria a nuestro amado Salvador Jesucristo y a mi amado Rey, mi Padre Celestial. Sea bendito su nombre. ¿Y quién nos da esto? El precioso Espíritu Santo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo, nuestro único y soberano Salvador. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche? Sea bendito su nombre. Versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Vea lo que había dicho Judas Iscariote, el que luego lo iba a traicionar al Señor. Porque este perfume, que era muy caro, no lo vendimos y le dimos a los pobres. Vea, cuando nosotros sabemos que nuestra primera prioridad, ¿verdad?, es nuestro amado Padre Celestial. Pues así nos enseña el Señor en el Evangelio de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que tú necesitas y que yo también necesito vendrá por añadidura. Pero tú primero estás haciendo la obra de Dios, pues. Tú primero estás proclamando su palabra. Tú primero tienes que leer y escudriñar la Escritura para luego enseñarla, transmitirla a aquel hermano que necesita escuchar esta bendita palabra. Pues eso quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y si tú, mi hermano, de pronto no te salió lo que tenías programado para el Señor, sigue, insiste, persevera, mi querido hermano. Hoy no pudimos salir a las 17 horas, pero por la infinita misericordia de Dios estamos en esta noche, en este tiempo, saliendo al aire por las redes sociales y compartiendo su poderosa palabra. Por eso es necesario que nosotros entendamos y comprendamos qué quiere decir el Señor a través de estos preciosos versículos. Seamos como María, escogiendo lo mejor que nosotros tenemos, nuestra vida, para darle a nuestro amado Salvador Jesucristo y ser fieles servidores a Él. Sea bendito su nombre. Entonces, dice en el versículo 5, que había dicho Judas: ¿por qué este perfume no fue vendido en 300 denarios y dáselo a los pobres? Versículo 6, pero dijo esto no porque él quería a los pobres, no fue por eso que lo dijo, sino porque era ladrón. Mire, Judas Iscariote era el más preparado intelectualmente de los apóstoles del Señor Jesucristo en el siglo I. Cuando Jesucristo, nuestro amado Salvador, escoge a los 12, escoge a gente que trabajaba. No escogió a ningún holgazán, a ningún vago, no. Todos los apóstoles trabajaban. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero de los 12 apóstoles, el más intelectual, ¿verdad?, el más estudiado, sin duda fue Judas Iscariote. ¿Pero de qué le sirvió eso? Si fue él que traicionó a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y dice aquí en su palabra que él era ladrón. Versículo 6. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, es decir, él llevaba la contabilidad, las finanzas a Jesús y a los discípulos. Él le llevaba la finanza. Era el tesorero de Jesucristo, Judas Iscariote. Y dice entonces que como él llevaba la bolsa, la finanza, sustraía de lo que le echaban en ella. De las ofrendas, ¿verdad?, que le traían los hombres y mujeres fieles a Dios, las ofrendas les traían, ¿verdad? Y él era quien las recogía. Y como era ladrón, tenía un espíritu de maldad, ¿verdad? Él las sustraía, las cogía, las robaba. Por eso la actitud de él. ¿Por qué ese perfume, en lugar de habérselo echado a los pies de Jesucristo, no fue vendido? Dijo Judas. Vean, qué terrible, ¿verdad? Si nosotros queremos lo mejor para mi amado Salvador Jesucristo.
pues Él es el primero que tiene que estar en nuestras vidas y en nuestro pensamiento, mis queridos hermanos. Versículo 7 dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre le tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendráis. Vean, mis queridos hermanos, hablando Jesucristo dice que ese perfume se ha guardado para su sepultura y que la dejen hacer lo que estaba haciendo, que no le interrumpan. Si yo tengo una prenda tan preciosa, de pronto un anillo de oro, y lo quiero obsequiar a algún hermano, a algún pastor, a la persona que necesite, yo lo hago porque me nace del corazón. Sea bendito su nombre. Y si tú, mis queridos hermanos, te nace del corazón, dale algo al Señor, dáselo. Dale tu tiempo, mis queridos hermanos. Dale un tiempo a Dios para que tú puedas hacer la obra que el Señor requiere que la hagamos. Porque la gran comisión no tan solo fueron para los pastores, no tan solo fueron para los líderes, no tan solo para los maestros, no tan solo para los ancianos. Para todo aquel que se llame discípulo de Jesucristo, ir y hacer discípulos en todas partes y en todas las naciones, proclamando su evangelio y presentar defensa de él cuando el Señor lo requiera. Entonces, dice el Señor en el versículo 8, porque los pobres siempre estarán con nosotros. Yo quiero detenerme en esta parte, en el versículo 8, para indicarles que muchos predicadores de hace 10 años en esta parte, ¿verdad?, vienen hablando de la prosperidad. Vienen hablando que es necesario que un siervo de Dios prospere, que si tú diezmas, que si tú ofrendas gran cantidad de dinero, el Señor a los pocos días te lo va a triplicar. Eso no me enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos que afirman eso, que predican esto. Tú tienes que dar, mis queridos hermanos, sin esperar nada a cambio. Dar como el Señor propuso en tu corazón. Dar con un corazón alegre, sin contienda, mis queridos hermanos. Sin esperar recibir que te den 2 o 3 veces más de lo que tú das. Eso no quiere el Señor, mis queridos hermanos. Que tú des por interés. No, al contrario. Dale al hermano sin recibir nada a cambio. El Señor no